El arroyo pantanoso de Montevideo es un referente principal del oeste de la ciudad. Atraviesa zonas urbanizadas en gran parte de su recorrido y junto con el arroyo Miguelete es uno de los principales afluentes de la bahía de Montevideo, que en gran medida es la explicación de la fundación y desarrollo de Montevideo ciudad e incluso de la propia existencia de la República Oriental Independiente. El arroyo pantanoso es mencionado repetidas veces en las crónicas históricas. En 1719 aparece inscripto con el nombre de Río Salado, donde podían entrar embarcaciones pequeñas. En la época colonial se utilizaron también otras denominaciones como Río de Montevideo, Río Colorado, Arroyo Coello o Cuello, Arroyo Chico o Río del Cerro. En momentos de la fundación de Montevideo se registra la siguiente descripción que aparece como injusta e inexacta. Dice que el arroyo pantanoso es un pantano intransitable y pestilente y que desemboca como una angosta y sucia serpiente en la bahía de Montevideo, provocando incontrolables inundaciones por atravesar una zona muy llana al final de su cauce. Esta descripción fue desmentida en ulteriores relatos, pero da una idea de algunos problemas que causaban sus crecientes e inundaciones. En tiempos posteriores, el arroyo pasó a formar parte del paisaje de chacras y más tarde del ámbito suburbano de la ciudad. Varios pasos del arroyo pantanoso dieron lugar a una toponimia local que todavía persiste, el Paso de la Arena. El Paso de la Arena, que permitía comunicar la ciudad con el oeste de lo que hoy es el departamento de Montevideo, y el Paso de la Bollada. El arroyo tiene una extensión de 15 kilómetros y una cuenca de 67 kilómetros cuadrados. Nace en las estribaciones de la Cuchilla Pereira para luego desembocar en la bahía. La cuenca se encuentra totalmente comprendida en el territorio del departamento de Montevideo y representa el 12.8% del territorio departamental. La microrregión definida como Cuenca Baja del Pantanoso, que es a la que nos vamos a referir principalmente en esta conversación, comprende una superficie de unos 16-17 kilómetros cuadrados, constituyendo casi el 25% del área total de la cuenca. Esta zona está caracterizada en términos generales, comparadas con el resto de la ciudad, por la existencia de terrenos de limitado valor inmobiliario y la falta de inversiones que generó deficiencias ambientales difíciles de reconvertir. En la zona hay muchos predios con su titularidad perdida o en litigio y otros que son públicos vacantes. En el estereotipo habitual, insisto en forma muy injusta, se la visualiza como un área desarticulada, abandonada, resultado de desidia y ausencia de planificación, diríamos, el patio trasero de la ciudad. Sin embargo, en el área hay importantes infraestructuras, dependencias educativas, equipamientos industriales, numerosos terrenos de propiedad estatal. La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pola, ANCAP, la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, usinas y transmisiones eléctricas, la UTE, y una numerosa población que excede los 200.000 habitantes. Uno de los problemas de la cuenca en esta zona es que hay grandes superficies con terrenos anegados o inundables con baja accesibilidad desde la estructura vial. Se destaca la presencia del trazado de la Ruta Nacional número 1 y del colector de las rutas número 1 y 5 y su interconector en dos niveles que, si bien aumentaron la conectividad del área, la conectividad vial del área, operaron como fraccionadores
del espacio y los ecosistemas. Los cauces del arroyo, en su curso inferior, y los afluentes, en algunos sectores aparecen como desdibujados, generan áreas de bañados, que son afectadas principalmente con rellenos que conforman bolsones sobre las bocacalles que terminan en áreas de bañado. En algunas zonas hay construcciones precarias de viviendas implantados sin regla aparente, generando situaciones irregulares en varios núcleos de asentamientos existentes en la zona. Desde mediados del siglo pasado hasta hoy, se ha producido una importante urbanización, provocando un aumento del porcentaje de impermeabilización en el territorio, y los múltiples rellenos realizados han modificado el cauce del arroyo, y esto generó un aumento de los caudales de escorrentía pluvial y de los niveles decrecientes. En los últimos años se han realizado obras de conducción, de drenaje pluvial y de canalización que han sido muy importantes y abarcan extensas zonas de la cuenca, como por ejemplo sucede en las importantes obras en la Cañada Jesús María, en la Cañada Bellaca y en el propio arroyo. En la segunda mitad del siglo XX se había observado en el tramo inferior un grave deterioro ambiental y urbanístico que se detuvo en los últimos años debido a la disminución de industrias y a la canalización de algunos afluentes que señalábamos anteriormente. De todas maneras, a pesar del deterioro provocado por la urbanización irregular en el curso inferior, se conserva un área importante de humedales. A pesar de que estos humedales fueron amputados del sector oriental por la Ruta 5, aún mantienen una superficie de más de 200 hectáreas y una gran diversidad vegetal e incluso con presencia periódica de aves y algunos mamíferos acuáticos. Este ecosistema también fue afectado parcialmente por el avance irregular del barrio Maracaná, al oeste, que parecería que últimamente se ha detenido. En los planes previstos por la Intendencia Departamental de Montevideo para la Cuenca Baja, se propone el mantenimiento y mejoramiento de los humedales del Pantanoso Inferior y su jerarquización en el ambiente urbano. Si bien es fundamental que estos planes se lleven a cabo, creo que habría que dar un paso más, transformando formalmente el sitio en un área protegida, cosa que requeriría obviamente el acuerdo del gobierno nacional. Deberían definirse claramente los límites del humedal y actuar firmemente para evitar el avance urbano irregular en sus bordes. Para complementar estas medidas, sería conveniente establecer centros de observación ecosistémica con senderos y sistemas de conservación operados por guardaparques para lograr preservar y valorizar esta importante reserva natural del departamento de Montevideo.